El dilema de Putin. El presidente ruso Vladimir Putin suspendió la participación de su país en el único acuerdo bilateral de desarme nuclear que existe con Estados Unidos y acusó a las potencias occidentales de convertir el conflicto en Ucrania en un escenario de confrontación global, al brindar su discurso anual ante las dos cámaras del Parlamento 3 días antes del primer aniversario de la invasión a Ucrania. Rusia suspende su participación en el Tratado sobre la Reducción de Armas Estratégicas, conocido como New START, dijo Putin en su mensaje a la Asamblea Federal, y calificó de un teatro de absurdo los llamamientos de la OTAN a que su país vuelva a cumplir con el tratado y permita que los expertos occidentales inspeccionen las instalaciones militares y nucleares rusas en la actual situación de confrontación. Quieren infligirnos una derrota estratégica y atacan nuestras instalaciones nucleares, por lo que me veo obligado a anunciar que Rusia suspende su participación en el tratado New START, declaró el presidente ruso. El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, o New START, fue diseñado para prevenir una guerra nuclear. Limita la cantidad de ojivas nucleares estratégicas que ambos países pueden desplegar y otorga a cada uno el poder de inspección al otro. El acuerdo fue firmado originalmente en 2010 por los entonces presidentes Barack Obama y Dmitry Medvedev. El pacto establece que tanto Estados Unidos como Rusia pueden disponer de hasta 1.550 cabezas nucleares de largo alcance, una cifra inferior a la del pacto anterior, y autoriza la inspección de las instalaciones nucleares. Como primera reacción al anuncio, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken tildó de muy decepcionante e irresponsable la decisión rusa de suspender el Tratado de Desarme Nuclear New START e insistió en que su país seguía dispuesto a hablar del tema. En su discurso, Putin también acusó a los países occidentales de utilizar el conflicto en Ucrania para acabar con Rusia y los responsabilizó de planear convertirlo en una fase de confrontación global. Las élites occidentales no esconden sus objetivos de derrotar estratégicamente a Rusia, que significa acabar con nosotros y una vez y para siempre, planean transformar el conflicto local en una fase de confrontación global, dijo según las declaraciones reproducidas por la agencia de noticias Sputnik. No estamos en conflicto con el pueblo de Ucrania, lo reitero. El propio pueblo ucraniano se convirtió en un rehén del régimen de Kiev y sus amos occidentales, que de hecho ocuparon este país en un sentido político, militar y económico, dijo el mandatario. El presidente ruso señaló que Estados Unidos y la OTAN prepararon al régimen de Kiev bajo su dominio a una Ucrania esclavizada por ellos para una gran guerra, y hoy lo admiten. Lo admiten públicamente, abiertamente, sin vergüenza, aseveró. Hemos garantizado la estabilidad de la situación económica, protegido a los ciudadanos, señaló, y opinó que Occidente no logró desestabilizar a la sociedad rusa. Cabe recordar que a inicios de la invasión rusa a Ucrania, el 24 de febrero, el mandatario ruso intimidó en un discurso que su país tiene armas disponibles y si alguien se atreve a usar medios militares para intentar detener el operativo bélico. Así, solo 3 días después de comenzar la invasión a Ucrania, Rusia puso en alerta a sus fuerzas de disuasión estratégica que incluyen los misiles con ojivas nucleares. El Kremlin ha insistido en varias ocasiones en afirmar que el uso de este tipo de armamento estaría justificado para defender la soberanía rusa y la integridad del Estado. Factor disuasivo. Para los expertos, si bien la posibilidad de un ataque nuclear es remota, siempre está sobre la mesa, pero ¿qué tan cerca se encuentra el posible uso de armas atómicas por parte de Rusia? El profesor investigador de tiempo completo de la Universidad del Mar, UMAR, David Sarkis Ramírez, responde que, ante todo y en primer lugar, estas amenazas indican que Putin está desesperado porque no se le han dado las cosas como esperaba desde un principio. Añade, considero que la experiencia histórica que tenemos de más de 70 años en relación
con el peligro de una guerra nuclear, sugiere que las armas nucleares son o han sido más que nada un factor disuasivo para que un enfrentamiento no exceda ciertos límites. Cabe recordar el momento más álgido que se vivió en este sentido, la llamada crisis de los misiles en Cuba en 1962, cuando los soviéticos pretendían instalar misiles nucleares. Imagen 7. Fue ahí, puntualiza, donde más cerca se vio el riesgo del estallido de una guerra nuclear, y era una época donde las armas no alcanzaban todavía la potencia que tienen actualmente. Posteriormente a este evento, la comunidad científica presentó varios estudios alertando a los gobiernos de un daño que una escalada nuclear podría tener. Eran daños muy serios y terribles. Desde entonces, tanto rusos como estadounidenses han sido lo suficientemente prudentes como para no caer en ese riesgo. La gente se pregunta por qué, si estas armas no se utilizan, los gobiernos gastan tanto dinero para poseerlas. Las respuestas tendrían que irse encaminando por lo menos en un par de direcciones importantes. Una es el prestigio de tener la capacidad científico-tecnológica para construirlas. Y dos, son el elemento disuasivo de principio que dice que a otra nación, cuidado, porque si me atacas tengo armas nucleares para defenderme. Pero insisto, el hecho de que no se hayan usado en más de 7 décadas implica que hay una conciencia muy clara del peligro que implicaría una guerra nuclear, y eso es lo que se ha tratado de evitar. También se ha creado, agrega Sarkis, armas estratégicas nucleares de menor potencial destructivo para el ambiente, las llamadas armas nucleares tácticas, pero son igualmente peligrosas en el uso de un conflicto. En este sentido, Vicente Garrido, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos y director del Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior, indica que de usarse armas nucleares serían tácticas, limitadas y una sola vez para observar la reacción de los otros actores en el conflicto. Garrido explica que éstas se podrían usar, por ejemplo, en algunas zonas en el Donbass ucraniano para tantear cuál podría ser la respuesta de la OTAN y sus aliados. Distintos analistas consideran que otra posibilidad es que Rusia detone un artefacto en un área despoblada, sea en el mar de Azov o en el mar Negro, sin causar víctimas, aparte de la fauna y el daño medioambiental. ¿Amenaza real? Gobiernos y analistas en Occidente están divididos cómo tomarse las amenazas de Putin. ¿Existe la posibilidad real que el líder ruso ordene el lanzamiento de un arma nuclear sobre Ucrania como medida de último recurso para garantizar su triunfo en la guerra? Creo que el uso de armas nucleares, incluso las consideradas menos dañinas, dice Sarkis, como las tácticas, provocaría una respuesta necesariamente equivalente por parte de Occidente, y eso implicaría una escalada, porque no se podría permitir que Rusia utilizara un arma nuclear para subordinar a Ucrania sin correr el riesgo de dejar a Putin siquiera desde adelante con amenazas por medio del uso de armas nucleares. Es decir, subraya, se correría un riesgo político muy grande al permitirse a Putin salirse con la suya por el uso de armas nucleares. Esta respuesta significativa permitiría dejar en claro que no puede haber acción sin reacción. Por ende, de efectuarse una guerra nuclear limitada con armas nucleares tácticas para doblegar al ejército ucraniano y negociar un acuerdo favorable a Rusia, no impediría la posible escalada del conflicto en una guerra nuclear global. ¿Se puede considerar entonces que la amenaza de Putin es una estrategia de disuasión? En este momento la amenaza podría ser un disuasivo o un chantaje para presionar a Occidente en busca de terminar con nuestra guerra, que, por lo que vemos, se le está yendo de las manos a Putin. La amenaza sería entonces, dejen de apoyar a Ucrania, dejen de mandarle armas, recursos, porque si no esto se pone más grande y nosotros podríamos atacar con armas nucleares. Como complemento de este chantaje, se suma el referéndum que acaba de realizar el gobierno de Moscú en las 4 regiones ocupadas de Ucrania,
Zaporilla, Jersón, Luhansk y Donetsk. En esta consulta, los encuestadores, acompañados por soldados, pedían la opinión de la gente para unirse a Rusia. Como era de pronosticarse y bajo la coerción, ganó el sí. El resultado ofrece a Putin la posibilidad de afirmar que ahora está defendiendo territorio ruso porque la gente así lo decidió. Por ende, el mandatario ruso puede afirmar que si Ucrania sigue atacando con el apoyo de Occidente, se verá obligado a usar armas nucleares. Esta estrategia ya ha sido criticada por todo el mundo y calificada de una farsa, advierte Sarkis. Un arma nuclear táctica o no estratégica es un arma nuclear de corto alcance, diseñada para ser utilizada en un campo de batalla contra blancos específicos. Se diferencia del arma nuclear estratégica creada para destruir objetivos de mayor rango. Ninguna arma nuclear táctica ha sido utilizada en un conflicto real. Las armas nucleares tácticas o no estratégicas son aquellas armas nucleares de corto alcance diseñadas para ser utilizadas en un campo de batalla contra enemigos concretos. Suelen ser armas más pequeñas en poder explosivo que las armas estratégicas. En el caso de Rusia, sus armas no estratégicas poseen un alcance que va desde los 10 kilotones hasta los 500 kilotones. Dentro de esta clase de armas se encuentran algunas como bombas, misiles de corto alcance, proyectiles o minas terrestres. Marcus Ederer también informó sobre la posibilidad de que Rusia trate de utilizar armamento nuclear. Un dispositivo nuclear se puede utilizar para parar un ataque convencional, sostuvo, al mismo tiempo que afirmó el hecho de que Rusia continúa con su plan de escalada. Bomba de neutrones. Hay varios tipos de armas nucleares, unas más potentes que otras y otras más difíciles de elaborar que otros. Todas las bombas funcionan con base a principios similares que en su mayoría fueron descritos en forma teórica en la primera mitad del siglo XX. De la misma manera, varios tipos de bombas ya han sido probadas en diferentes países como Estados Unidos o Rusia, y en tiempos más recientes en Corea del Norte. En el arsenal, al menos uno de estos países, hay un tipo de arma nuclear que no tiene la misma potencia destructiva que la de Hiroshima o Nagasaki, pero que no por ello es menos peligrosa. Esto se revela en su propiedad más extraña. No destruye edificios, casas o carros, pero en cambio afecta de manera mortal a todos los seres vivos. Se trata de la bomba N o bomba de neutrones y te explicaremos en forma sencilla su funcionamiento. La bomba de neutrones combina dos procesos que suceden a nivel atómico, la fisión nuclear y la fusión. La primera reacción se usa como detonante para activar la segunda, como la bomba nuclear. El resultado general de todo el proceso es que se libera cierta cantidad de energía en forma de calor y radiación. La bomba de neutrones, también llamada N, bomba de radiación directa incrementada o bomba de radiación forzada, es un arma nuclear derivada de la bomba H que los Estados Unidos comenzaron a desplegar a finales de los años 1970. En las bombas H normalmente el 50% de la energía liberada se obtiene por fisión nuclear y ese otro 50% por fusión. En la bomba de neutrones se consigue hacer bajar el porcentaje de energía obtenida por fisión a menos del 50% e incluso se ha llegado a hacerlo a cerca del 5%. De las radiaciones que se producen en el instante de la explosión, lo que aquí nos atañe es la de neutrones. Una gran cantidad de estas partículas son emitidas con niveles energéticos muy altos y por lo tanto con gran capacidad de penetración. Recordemos concretamente que en las relaciones de fusión se producen neutrones rápidos, los más energéticos. La invención de la bomba de neutrones se atribuye a Samuel Cohen, que la desarrolló en 1958. Su ensayo se autorizó y se llevó a cabo en 1963 en Nevada. Su desarrollo fue aplazado por el presidente Jimmy Carter en 1978 tras protestas en contra de su administración por planes de desplegar ojivas a Europa. El presidente Ronald Reagan reinició la producción en 1981. Varias naciones tienen las capacidades de construir ojivas de neutrones.
que son en realidad bombas capaces de ser transportadas en misiles. Sin embargo, no se conoce con certeza si las han construido. Una bomba de neutrones es una bomba de fisión-fusión, de bajo rendimiento explosivo, pero de gran rendimiento de radiaciones ionizantes. En consecuencia, se obtiene una bomba que, para una determinada magnitud de onda expansiva y pulso térmico, produce una proporción de radiaciones ionizantes, radioactividad, de hasta 7 veces mayor que la de la bomba H, fundamentalmente rayos X y gamma de alta penetración. En segundo lugar, buena parte de esta radioactividad es de mucha duración, y mucha menor duración, menos de 48 horas, de la que sería de esperar de una bomba de fisión. Las consecuencias prácticas son que al detonar una bomba N se produce un daño mínimo a estructuras y edificios, pero tienen un gran efecto en seres vivos, incluso aunque estos se encuentren dentro de vehículos o instalaciones blindadas o acorazados. Por ello se ha incluido a estas bombas en la categoría de armas tácticas, pues permiten la continuación de operaciones militares en el área por parte de unidades dotadas de protección NBQ. Sus usos son estratégicos y tácticos, ya que las radiaciones pueden penetrar más en los carros blindados, al menos más que el polvo radioactivo y similares, no así subterráneos y blindados con plomo. Un efecto colateral es que la activación neutrónica de materiales que están en las cercanías amplía los efectos de la radiación. Así, en la Tierra se puede activar el hierro de los carros blindados haciendo que transmute en cobalto 60. Otro caso es que el yodo del mar, aunque ese efecto no es directo, puede llegar a dañar personas civiles y militares a través del consumo de productos del mar. Su diseño contempla un primario estándar de fisión que inicia la segunda etapa de fusión. La mitad de los individuos expuestos a 6 grays, un grays, es una energía procedente de la radiación absorbida por 1 kilogramo de tejido vivo, o también gray, estarán condenados a morir en pocas horas. No obstante, con estas bombas se busca la incapacitación instantánea, por lo que se requiere dosis mucho mayores. El rango de estas bombas oscila en torno a los 80 grays. Un ejemplo práctico contempla que la detonación de una bomba de neutrones de 1 kilotón matará a la tripulación de un carro de combate pesado a distancias de entre 600 y 800 metros. Hay que señalar que el acero y otros materiales de los vehículos atacados se volverá radioactivo durante 1 o 2 días, pero que los serán inutilizables durante ese periodo. Otro uso que contemplaba para estas armas era equipar a los misiles ABM, misiles antibalísticos, misiles orientados a la defensa contra ICBMs enemigos, para dejar fuera de combate a los IBM lanzados contra el área defendida, y lo que detonarían cerca de los mismos sus bombas de neutrones, y el flujo de estos los dejaría inoperativos. También resultarían útiles para matar grandes concentraciones de tropas o civiles sin afectar demasiado las estructuras o entorno. Entonces, la bomba de neutrones funciona con los mismos principios de una bomba atómica. La diferencia más importante con respecto a este tipo de bombas es que disminuye las ondas explosivas y la emisión de calor. En cambio, aumenta el nivel de radiación emitida, aunque lo hace por un tiempo más corto. Otra diferencia es que mientras la radiación emitida por una bomba nuclear es muy difícil de limpiar, una bomba de neutrones casi no contamina con radioactividad el lugar del impacto. Una excepción en esto último son los coches y autos blindados, que sí se verían afectados. De la misma manera, al disminuir las ondas explosivas que encontramos en otros tipos de bombas nucleares, se reduce su nivel de destrucción. Esto significa que las bombas apenas afectan las estructuras sólidas o inanimadas, como los edificios, las casas y las calles. Sin embargo, esto solo sucede cuando no se encuentran en el radio más próximo a la zona de impacto. Pero la historia es otra para los humanos, plantas y animales expuestos al impacto de una bomba de neutrones, pues al aumentar la intensidad de la radiación, los organismos vivos se ven afectados de forma letal.
Las causas de muerte en seres humanos se van desde fallos en el sistema circulatorio hasta deterioro irreversible del sistema nervioso central. El desarrollo de armas de neutrones tuvo su auge a finales de las décadas de 1970 y a principios de 1980 durante la administración de Ronald Reagan en Estados Unidos. Samuel Cohen, el principal científico a cargo del desarrollo de armas, obtuvo el apoyo del secretario de Defensa de la administración de Reagan. Una bomba termobárica de alto impulso, también conocida como bomba de fuel, bomba de combustible, explosivo aire-combustible, arma de calor y presión o bomba de vacío, consiste en un contenedor de un líquido volátil o gas a alta presión que en algunos modelos está mezclado con un explosivo finalmente pulverizado, o normalmente dos cargas explosivas separadas. Después de que el ingenio es lanzado desde una aeronave o se dispara, la primera carga explosiva u otro mecanismo de dispersión revienta el contenedor a una altura específica y produce la dispersión del combustible en una nube que se mezcla con el oxígeno de la atmósfera. Una vez que el combustible ya se ha mezclado lo suficiente, se detona la segunda carga que propagará la explosión, onda expansiva, por toda la nube de combustible. Así pues, se diferencia de los explosivos convencionales en el hecho de que se usa como oxidante de la reacción explosiva al propio oxígeno del aire y una vez de cargarlo en el propio artefacto explosivo. La sobreimpresión y sobrepresión ejercida en el interior de la explosión puede alcanzar los 3 megapascales y la temperatura puede oscilar entre los 2500 y 3000 grados centígrados. Fuera de esta nube, la onda explosiva viaja a más de 3 kilómetros por segundo. Esta onda puede pasar y dejar detrás de sí el vacío. Este vacío es capaz de arrancar objetos que no estén sujetos. Sin embargo, como efecto más serio, el vacío arrastra el combustible no explosionado, pero aún en combustión, causando una penetración del mismo en todos los objetos no herméticos dentro del radio de la expansión y produciendo su incineración instantánea. Puede presentarse mayores daños internos y asfixia en las personas que hayan quedado fuera de la zona con mayor efecto de explosión, por ejemplo, en galerías o túneles profundos a consecuencia de la onda expansiva, el calor y la subsiguiente extracción del aire debido al vacío. Los efectos producidos por explosivos aire-combustible, alta presión prolongada en el tiempo y a impulso de calor, a menudo se asemejan a los de un arma nuclear de baja intensidad, pero sin los efectos colaterales causados por la radiación ionizante, aunque no es totalmente así. En todos los modelos actuales y previstos de armas nucleares, con potencias por debajo del kilotón, predominan los efectos posteriores de las radiaciones, produciendo un calentamiento secundario. Una mínima cantidad de la carga nominal realmente se traduce en la explosión. Sin embargo, el daño significativo ejercido por cualquiera de estas armas sobre la población objetivo es grande. Algunos de los combustibles empleados, tales como el óxido de etileno y el óxido de propileno, son altamente tóxicos. Un ingenio que utilice tales combustibles es muy peligroso, incluso dándose el caso de que el combustible no llegara a encenderse, en cuyo caso se habría convertido básicamente en un arma química. Regla número 1. Ninguna potencia nuclear pierde una guerra. En algún momento, Putin deberá decidir si envía a sus soldados o una nueva ofensiva terrestre y exponerlos a que sean destruidos por los tanques Leopard de fabricación alemana y Abrams de fabricación norteamericana, o detonar una o dos bombas de neutrones en Kiev y alguna otra ciudad. Los efectos de estas detonaciones serían devastadores para todo tipo de vida orgánica en un radio de 2 kilómetros de la zona cero, lugar de impacto, pero no serían destruidos los edificios. La radiación duraría tan solo 48 horas y pasado ese tiempo, sus tropas podrían tomar Kiev, por ejemplo. Como Ucrania no integra la OTAN, la detonación no sería considerada una agresión hacia la Alianza Atlántica, porque la radiación estaría focalizada en un radio de 2 kilómetros aproximadamente. Hace 78 años, el entonces presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, salvando las distancias, estaba en un dilema parecido.
¿Qué razones tuvo Estados Unidos para utilizar la bomba atómica en lugar de la invasión? La principal alternativa al uso de la bomba, una invasión masiva a la isla japonesa, sería demasiado costosa en términos de vida para soldados norteamericanos. Mediante el uso de bombas, los Estados Unidos lograron un final rápido y ahorrar decenas de miles, quizás cientos de miles de vidas de soldados norteamericanos. ¿Qué justificación tenía Estados Unidos para lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945? Las usamos para acortar la agonía de la guerra, para salvar las vidas de miles y miles de jóvenes estadounidenses, se justificó el presidente estadounidense 3 días después en un mensaje transmitido el día del lanzamiento de la segunda bomba sobre la ciudad de Nagasaki. La principal razón por la cual Japón no se rindió fue que no quería eliminar el cargo del emperador, término aparentemente no negociable para los Estados Unidos. Luego, los Estados Unidos aceptó respetar la continuidad del emperador. Fue decisiva la decisión del almirante general Douglas MacArthur, comandante supremo aliado en el frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Los bombardeos fueron condenados como bárbaros e innecesarios por altos militares americanos, entre ellos Eisenhower y MacArthur, y la opinión del almirante William Leahy, el propio jefe de personal de Truman, era típica. El uso de esta arma bárbara en Hiroshima y Nagasaki no fue de ninguna ayuda material en nuestra guerra contra Japón. Mi propia sensación era que al ser los primeros en utilizarla, habíamos adoptado una norma ética común a los bárbaros de la Edad Media. A mí no me enseñaron a hacer guerras de esa manera, y las guerras no se pueden ganar destruyendo mujeres y niños.